volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Un feliz y santo sábado para cada uno de ustedes. El primer sábado de este nuevo año, ¿verdad? Y para algunos de ustedes, como Katia, el primer sábado desde que nacieron de nuevo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios por eso. Estamos muy felices de poder estar en la casa de nuestro Dios juntos en este día, alabando el nombre de nuestro Dios. El próximo sábado, este servidor estará también con ustedes y vamos a iniciar una nueva serie de temas. Pero el día de hoy vamos a concluir la serie de cómo ser transformados al carácter de Cristo Jesús. Hoy nos toca ver un poquito cómo fue que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo diseminaron el Evangelio por todas partes del mundo. Si vamos a nuestra lectura bíblica de hoy, que es en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Hechos en el capítulo 17, aquí está el testimonio de aquellos que estuvieron en la época de los apóstoles y vieron su ministerio. Aquí cuenta un alboroto que se formó en la ciudad de Tesalónica. Dice en el versículo 5 de Hechos capítulo 17. Entonces los judíos que no creían en Cristo, creían en Dios, pero no creían en Cristo, se llenaron de celos y tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, Jasón se había convertido y era el principal de la sinagoga en Tesalónica y había creído en Cristo. Dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Si ustedes ven, la gente que fueron pagados, los ociosos esos, para ir a levantar falso testimonio y a formar el alboroto, pero luego los acusadores mismos, que eran los judíos, dieron a revelar lo que ya era una realidad en todo el Imperio Romano. Estos hombres que trastornan al mundo entero han llegado también
acá. ¿Cómo fue que 12 hombres sin mucha educación, pescadores de Galilea, llegaron a trastornar al mundo? En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, descubrimos que había cristianos, y no uno ni dos, sino un montón, en la misma casa del César en Roma, en la capital. Trabajadores que trabajaban en el palacio real del emperador romano se habían convertido al cristianismo también. Es decir, habían permeado todas las esferas de la sociedad, habían entrado en todos los países, en todas las ciudades, y hoy vamos a ver cómo fue que el evangelio llegó a toda la tierra conocida de aquel entonces en una sola generación. Es decir, a través de 12 hombres que trastornaron al mundo. De esos 12 que el Señor escogió para ser sus apóstoles y a quienes ordenó, de los cuales estudiamos en todas estas semanas pasadas, los únicos 2 de los apóstoles cuya muerte registra el Nuevo Testamento. Los únicos 2 son, en primer lugar, Judas. Y Judas ni llegó a ver la resurrección de Cristo, porque ustedes recuerdan que cuando la gente iba azuzando y gritando detrás, la turba detrás de Jesús cuando cargaba la cruz, en un recado del camino, en un recodo, cuando dieron la vuelta, había un árbol seco y en ese árbol seco se había ahorcado el que fue discípulo del Señor Jesús, Judas. Una escena muy triste. Ya estudiamos nosotros también cómo los apóstoles reunidos en el aposento alto escogieron un sucesor para Judas, que fue Matías. Esta tarde vamos a descubrir un detalle más de por qué Matías fue escogido para tomar el lugar de Judas. Habían escogido a 2, pero finalmente Dios escogió a Matías, y había una razón muy especial. Esta tarde vamos a ver lo que tienen que ver los cimientos de la ciudad de Dios, que son de piedras preciosas, con las piedras del pectoral que llevaba el sumo sacerdote, que eran las mismas piedras, y vamos a descubrir cómo esas piedras nos ayudan a descifrar el carácter de cada uno de los apóstoles representados por esas piedras. Pero bueno, hablando del otro, cuya muerte está registrada en el Nuevo Testamento, el otro apóstol fue el apóstol Santiago. Y en esta mañana vamos a hacer un resumen cortito de cada uno de los 12 para que los tengamos claros en nuestra mente, y vamos a ver cómo ellos llevaron el evangelio a todas partes de la tierra conocida en aquel entonces. Santiago, también conocido como el mayor, porque hay un segundo Santiago en el registro de los 12 apóstoles. Pero Santiago, el mayor, es decir, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, también era primo del Señor Jesús. Es decir, Juan y Santiago, los 2, eran primos de Cristo, eran parientes cercanos, porque Salomé, la madre de Jacobo y Juan, era hermana de María, la madre del Señor Jesús. Es decir, Jacobo,
o Santiago, que es lo mismo, Jacobo y Santiago, es la misma persona. Uno es en el idioma hebreo, Jacob o Jacobo, y el otro es en el idioma griego, pero es la misma persona. Y Juan eran primos hermanos del Señor Jesús, porque Salomé y María eran hermanas. Santiago, como aprendimos de él, quizás por ser primo de Jesús, pero más aún por su carácter, se creía con el derecho de tener los mejores lugares cerca de Jesús. Bueno, es mi primo, me va a dar a que me siente cuando él sea coronado como rey al lado de él. ¿Se acuerdan? Que la mamá de estos muchachos, Salomé, vino un día y le pidió a Jesús: quiero que mis dos hijitos, Santiago y Juan, cuando tú seas coronado como rey, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Era la tía de Jesús la que decía esto. Y era la mamá de estos muchachos. Pero no solamente eso, descubrimos mucho más de Santiago. Su carácter era, le llamamos el apóstol ambicioso. No solamente porque quería puestos, sino por su carácter. Sin embargo, aprendimos que él dejó de lado toda ambición mundanal para tan solo ambicionar ser copartícipe en los sufrimientos de su maestro. Jesús le dijo a la madre de Jacobo y Juan, que también eran conocidos como los hijos del trueno. Los hijos del trueno por su carácter. Pueden buscar el versículo en San Mateo en el capítulo 20 y versículo 22 y 23. Mateo 20, 22 y 23. Cuando la mamá vino a pedirles los puestos más importantes en el reino que ellos creían que Jesús iba a levantar en esta tierra, aunque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero dice allí en el versículo 22, Jesús le respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Ahora, ¿estaba hablando Jesús del bautismo en agua? No. Ya ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y estaba hablando de el vaso, la copa principal cuando estén sentados en el reino. No. Estaba hablando del vaso de la ignominia, del vaso del sufrimiento y el bautismo de muerte. A eso se refería. Miren lo que Jesús les añade cuando ellos dijeron: oh sí, podemos. Qué rápido, ¿verdad? No sabían lo que pedían y Jesús le dijo: no sabéis lo que estáis pidiendo, pero se los voy a conceder. Dice: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y efectivamente, Santiago tuvo que beber el vaso que Jesús bebió y tuvo que ser bautizado con el bautismo de Cristo. Fue el primero de los 12 apóstoles, o de los 11, ¿verdad? Porque Judas se ahorcó, pero fue el primero de los 12 en morir como mártir. Entre la muerte del primer mártir cristiano, que fue Esteban, uno de los 7 diáconos originales, y el martirio de Jacobo o de Santiago, pasaron más o menos 10 años. Así que este apóstol solamente duró 10 años
después de la persecución que se desató en Jerusalén cuando asesinaron a Esteban. Y ese fue el tiempo que Saulo asolaba la iglesia y andaba de lugar en lugar buscando cristianos para quitarles la vida. Según la historia del historiador cristiano Eusebio, que fue el primero que escribió la historia después del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es la historia de los primeros añitos del cristianismo. Pero no cuenta la muerte sino la de Jacobo. Pero Eusebio, que vivió un tiempito más adelante, él retoma la historia desde donde la deja Hechos de los Apóstoles en adelante. Y él dice que Jacobo predicó a las tribus de Israel esparcidas en la diáspora, es decir, a los judíos que estaban en todas partes del Imperio Romano, porque pues habían sido llevados hacia allá. Y esto lo llevó a una colonia de judíos que estaba radicada en España. Así que Santiago fue el primero que llevó el evangelio a los españoles, a España. Y allí predicó en Cerdeña, que es una isla de España, y también en Galicia, a los gallegos. Miren qué interesante. Después de estar trabajando en España, Santiago volvió a Jerusalén a la fiesta de la Pascua porque quería aprovechar que iban a estar todos los judíos de la diáspora, porque él sentía que su llamado era traerles a Jesús a sus hermanos los judíos. Y aprovechando la fiesta de la Pascua, que todos los judíos vienen de todas partes del Imperio Romano a Jerusalén a celebrar la Pascua, Jacobo viajó en barco desde España hasta Jerusalén y allí fue asesinado, al igual que Jesús, para una fecha de Pascua. Esta historia está en el Nuevo Testamento, la pueden leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, y ya les dije, es el único de los 11 que quedaron cuya muerte está registrada en el libro de Hechos. Dice el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí está Santiago, hermano de Juan, asesinado por orden del rey Herodes. Está obvio que no quiso matar a todos, porque echó a manos a algunos, pero nomás mató a Jacobo. ¿Por qué? Porque el hermano de Juan, primo de Jesús, se había transformado en el líder de los apóstoles. Él fue el que dirigió el concilio de Jerusalén, Jacobo. Y él era prácticamente el dirigente de los 12. Y entonces el rey Herodes quiso escarmentar a los judíos que se habían hecho cristianos, matando a su líder principal, a Jacobo, que por cierto, pues había estado primero en Jerusalén, luego había ido a España. No estuvo los 10 años en España, estuvo algún tiempo allá y luego regresó para la Pascua, y así fue, según Eusebio, el historiador, y así fue matado a espada. Y dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Este era el segundo. Estaba Jacobo, que era el primo de Jesús, el líder de los apóstoles, y ahora agarró a Pedro, que era el otro que seguía en importancia entre los apóstoles,
Y ahí dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahí está, fue para la época de la Pascua. Los panes sin levadura que siguen a la Pascua, ¿verdad? Está la Pascua y los próximos 7 días son los panes sin levadura. Para la Pascua mató a Jacobo y para los panes sin levadura prendió a Pedro. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Se los iba a entregar para que ellos lo mataran. Al igual que Jesús. Este fue el mismo Herodes ante quien compareció Jesús. ¿Se acuerdan? Lo mandaron de Pilato a Herodes y de Herodes de vuelta a Pilato. Y este fue el mismo que asesinó a Jacobo. Según el libro El martirio de Santiago, que es un libro de historia que se escribió muchos años después, dice que al ir camino hacia el lugar de la ejecución, porque Herodes Agripa, gobernador de Judea, lo mandó a decapitar, cortando o a cortar su cabeza por espada, y era para congraciarse con los judíos. Y camino hacia el lugar de la ejecución, Josías, uno de los testigos falsos que se había levantado y había hablado contra Jacobo con mentiras ante Herodes, él fue el que lo acusó. Pero yendo camino a la ejecución, al ver cómo Santiago respondió, se comportó ante el juicio porque él lo había acusado, y la manera como Santiago respondió y la manera como lo trató a él, al que lo había acusado. Camino a la ejecución, cayó de rodillas delante de Santiago, pidiéndole perdón, y confesó ante la turba que lo había acusado falsamente. Jacobo lo levantó porque estaba arrodillado en el suelo, Josías. Lo levantó, lo abrazó, le dio un beso de perdón y le dijo: la paz sea contigo, hermano mío. El acusador convertido fue decapitado junto con Jacobo en el año 44, 10 años después de la muerte de Cristo, en la Pascua. Es decir, los dos murieron, porque el que lo acusó falsamente lo decapitaron por haber dado falso testimonio, pero ni aún así cambiaron la ejecución de Jacobo. De todos modos, lo decapitaron. El próximo versículo de quien vamos, apóstol, de quien vamos a dar un pequeño resumen. Recuerden, Santiago, Jacobo fue el que llevó el evangelio a España. ¿Quién sabe si nosotros mismos no somos descendientes de aquellos que creyeron por primera vez en España, en Galicia? El próximo es Felipe. Felipe, como ya estudiamos el carácter de él, es el apóstol pragmático, el meticuloso, el que todo lo quería exacto, y el que preguntaba: Señor, no sabemos a dónde vas a ir, cómo te vamos a seguir. Él quería tener todos los detalles. Sin embargo, cambió totalmente su carácter, llegó a ser creyente, y la venida del Espíritu Santo, como estudiamos el sábado pasado, completó la obra que Cristo había iniciado en la transformación del carácter del apóstol Felipe, tornándolo no en un incrédulo, en un que todo ponía en tela de juicio, que todo lo quería explicado, sino en un fiel testigo y un poderoso predicador
que según su carácter, porque era tan meticuloso, convertía a la gente, convencía no solo por su elocuencia, sino por las expresiones y las demostraciones minuciosas que él presentaba del Antiguo Testamento. Tomaba las profecías y les explicaba a los que lo escuchaban cómo se habían cumplido las profecías en Cristo Jesús. Pero como era muy práctico, aplicaba el mensaje de amor y salvación, apelando como lo hizo Natanael, diciéndoles a la gente: ven y ve, convéncete por ti mismo. Eusebio, el historiador cristiano, coloca a Felipe trabajando diligentemente por las almas en la región de Asia Superior, es decir, en la parte norte de Asia Menor y aún más al norte, lo que hoy vendría a ser el sur de Rusia. Y allí fue a predicar y sufrió el martirio en la ciudad de Heliópolis, Frigia, en el año 54 después de Cristo. Fue flagelado, es decir, golpeado con azotes hasta que le sangraba su espalda. Fue arrojado en la prisión y luego sacado de esa prisión para ser crucificado en Frigia. Murió allá en la zona sur de lo que ahora es Rusia, cerca del lago Negro. El próximo apóstol fue Leví Mateo. Y Leví Mateo, ustedes recordarán que fue el publicano rescatado. Era de la tribu de Leví junto con su hermano Jacobo el menor. Ahí está el otro Jacobo, que era hermano de Leví Mateo. Eso lo pueden leer en Marcos 15:40, pero ya lo estudiamos. Estos eran hijos de Alfeo y María. Su padre se llamaba Alfeo, su mamá se llamaba María, y eran nacidos en Capernaum, los dos hermanos, donde Leví trabajaba para los romanos como recaudador de impuestos, aunque sus padres lo habían criado para ser un sacerdote. Había abandonado la fe de sus padres para ir tras el dinero, tras los bienes materiales. Y él mismo, o sea, Marcos y Lucas lo llaman Leví por su nombre hebreo, pero él mismo en el Evangelio de Mateo, porque él fue el que escribió el Evangelio de Mateo, se nombra a sí mismo Mateo el publicano. Ese título vergonzoso, porque era un título vergonzoso, decían los publicanos, las prostitutas y los pecadores. Así se referían a los publicanos. Los consideraban como vendepatrias, porque siendo judíos trabajaban para los romanos, sacándole el dinero de los impuestos que los judíos pensaban que eran injustos. Y él, al escribir el Evangelio, no se llama Leví por su nombre hebreo, sino Mateo el publicano. Quizás para hacer resaltar la bondad y la misericordia de Cristo, al elegirlo a él, un publicano y pecador, y darle el privilegio de ser su discípulo. Dice Lucas 5, el versículo 27 y 28, que Jesús lo encontró en la mesa de los cobradores de impuestos, allí cobrando los impuestos, exigiendo a la gente. Ya Jesús lo conocía, ya era de Capernaum y Jesús había pasado los primeros meses de su ministerio y él estaba en el lugar donde se cobraba el peaje. Cada vez que se pasaba por el camino, cobraba. Y entraban a Capernaum y cobraba, y salían de Capernaum y cobraba. Y Jesús había pasado por allí muchas veces, así que lo conocía. Pero esta vez dice el versículo 27 que mirándolo le dijo: sígueme. Y el versículo 28 dice que Leví Mateo, dejándolo todo, lo siguió.
Es decir, abandonó su trabajo bien próspero y todo lo que él había amasado. Dejó una posición lucrativa y grandes riquezas. Malavidas, obviamente. Pero el amor a Cristo lo transformó en un apóstol humilde y desinteresado, es decir, cambió completamente. Tan pronto como se convirtió, ya esto lo estudiamos, ofreció un banquete en su casa en honor a su maestro. Y como ninguno de los judíos iba a venir porque lo consideraban un vendepatria y un mal habido, muchos publicanos de su misma profesión, sus amigos, los invitó al banquete y vinieron. Pero también invitó a las prostitutas y a los pecadores, sus amigos. Asistieron. Eso ya lo estudiamos, está en el Evangelio de Lucas, y se convirtieron como él. Escribió el Evangelio de Mateo en hebreo, especialmente para los judíos. Fíjense, tanto que lo odiaban los judíos. Y sin embargo él escribió en hebreo para ayudar a sus hermanos judíos. Probablemente su hermano menor, que se llamaba Santiago el Menor, tradujo el Evangelio del hebreo al griego. Según la historia posterior al libro de Hechos, Mateo trabajó en favor de sus compatriotas, los judíos, por 15 años en Palestina. Incurrió en la furia de los dirigentes judíos en Jerusalén, lo que lo obligó a viajar para predicar a los judíos en la diáspora, así como lo había hecho antes de su asesinato el otro, el Santiago el Mayor, ¿verdad? Ahora también Mateo y su hermano Santiago el Menor predicaron a los judíos en la diáspora y también a los gentiles. Sabemos que estuvo en Partia. Partia es lo que ahora se llama Persia o Irán. Hasta allá fue a Persia y testificó a personas de altos puestos, a gente rica, incluso al rey de Persia le fue a dar el evangelio. Él estaba acostumbrado a vivir bien. Vivía en una casa que era como un palacio donde le dio el banquete al Señor Jesús. Claro, con riquezas mal habidas, ¿verdad? Pero se había acostumbrado a vivir bien y eso le había dado cierto roce social. Y eso le ayudó para llevar el evangelio a gente de alcurnia, a gente rica. Porque él había sido un burócrata adinerado con bastante roce social. También predicó en el norte de África, en Egipto y Etiopía, donde se enfrentó a grandes peligros. No vamos a recontar todo lo que cuenta la historia sobre Mateo, pero fue martirizado en Alejandría, al norte de África, Egipto, donde había una cuantiosa cantidad de judíos y operaba el Sanedrín. Es decir, no solamente había un Sanedrín en Jerusalén, pero había un Sanedrín en Alejandría. Y fue el Sanedrín el que lo condenó al martirio. Fue atravesado primero por una alabarda, por una espada, y fue asesinado en el año 60 en la ciudad de Nadaba, en Egipto. Leví Mateo llegó a ser un apóstol ardiente, con dones y educación que lo prepararon para testificar a personas en altos puestos. El mejor educado de los 12 apóstoles después de Judas. Judas era el que tenía más educación, pero Leví Mateo no era pescador, era cobrador de impuestos y trabajaba para el Imperio Romano. Fue un escritor consumado.
escribiendo el evangelio que lleva su nombre. Fue valiente y fiel hasta el mismo fin. El próximo es Jacobo o Santiago el menor. Este es hermano de Leví Mateo. Y este es el apóstol del cual sabemos muy poquito. Hijo de Alfeo, según Marcos 3:18, y de María, según Marcos 15:40, y por ende, hermano de Leví Mateo, según Marcos 2:14. Nacido y criado en Capernaum, Santiago el menor, una ciudad al margen o en las márgenes norte del mar de Galilea. Jesús hizo de Capernaum su ciudad de centro de operaciones y allí estaba la casa de Pedro, allí sanó a la suegra de Pedro, allí hizo muchos milagros en Capernaum, pero fue una ciudad. Predicó en la sinagoga de Capernaum, Jesús le sanó la mano al hombre que tenía la mano seca y muchos milagros hicieron, pero Jesús mismo se quejó diciendo, Capernaum, Capernaum, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, estarían en pie hasta el día de hoy y no hubieran sido destruidas, pero fue muy dura para recibir el evangelio. La historia dice que al igual que Simón el cananeo o el cananista, Santiago el menor fue del partido de los celotes. Los celotes eran un partido político de los judíos que querían la independencia de Judea de los romanos, pero a la fuerza. Es decir, hay que usar armas, hay que pelear contra los romanos para libertarnos. Posiblemente esto fue lo que lo atrajo a Jesús, porque dijo, este es un rabino, pero puede ser que él llegue a guiar un ejército para ir en contra de los romanos. De no haber sido transformado por Cristo, hubiera sido antagónico con su hermano. ¿Se acuerdan que estudiamos que Leví Mateo era el lado opuesto y Santiago el menor lo contrario? Dos muchachos que se criaron en la misma casa por los mismos padres, Alfeo y María, que él era sacerdote, Alfeo. Los crió en la iglesia, los crió en el camino de Dios para que llegaran a ser sacerdotes. Y uno se hizo publicano y el otro se hizo revolucionario, quizás en rebeldía. Y claro, los hermanos tenían ideales completamente distintos. Uno trabajaba para los romanos y decía, pues tenemos que sujetarnos a ellos. Y el otro decía, no nos tenemos que sujetar, tenemos que destruirlos, tenemos que hacer guerra contra ellos. Si no hubiera sido por Cristo, estos dos hermanos nunca más se hubieran vuelto a hablar entre ellos. Pero Jesús los unió después de haber sido antagónicos. Hermanos irreconciliables son reconciliados a través de Cristo. Tanto los padres, Alfeo y María, como los dos hermanos eran seguidores de Cristo, porque Cristo es el gran centro, dice Elena de White, y ellos al acercarse a Cristo, se acercaron el uno al otro. Muy poco sabemos del ministerio de Jacobo el menor. En la historia posterior al Nuevo Testamento se confunde muchas veces a Jacobo, hijo de Alfeo, con Jacobo, el hermano del Señor, porque ustedes saben que hay 3 Jacobos, no 2. Está Jacobo o Santiago, el hermano de Juan. Está el que estamos estudiando, Jacobo, el hermano de Leví Mateo. Y está Jacobo, el hermano de Jesús. Hermano, pues no digamos carnal, porque eran hermanos, no eran hermanos de padre y madre, pero eran hermanos de crianza del Señor Jesús. Y Jacobo, el hermano del Señor, no es uno de los 12 apóstoles. Él no es uno de los 12, pero en la historia posterior lo confunden. Y entonces muchas de las cosas que se dice de Jacobo el menor se la atribuyen a Jacobo, el hermano del Señor. Lo más seguro que tenemos
es que murió apedreado en Jerusalén por instigación de los judíos alrededor del año 55 después de Cristo. El próximo es Andrés. Andrés es el apóstol afable. Este es el hermano de Simón Pedro, oriundo de Betsaida, otra ciudad en el borde de las márgenes del mar de Galilea, pero al sur. Es tan cerquita, el mar de Galilea no es tan grande. A pie, más o menos en mediodía, digamos unas 6 horas a pie, se puede llegar de Betsaida, que está al sur, dando la vuelta alrededor del mar de Galilea y llegar a Capernaum. Hoy en día en carro se hacen 10 minutos, ¿verdad? Pero a pie, pues más o menos unas 6 horas si se va despacito, unas 4 horas si se camina bien rápido. Era de oficio pescador Andrés, al igual que su hermano. Eran hijos de Jonás y de Joana, así se llamaban sus padres, Jonás y Joana. Fue discípulo de Juan el Bautista, Andrés, y junto con el apóstol Juan, que era su gran amigo, y eran compañeros en la pesca, fueron los primeros 2 discípulos en seguir a Jesús, Andrés y Juan. Andrés, cuyo nombre significa simplemente varón, hombre, es mencionado siempre en segundo lugar, tras su hermano más famoso, Simón Pedro. Es decir, siempre que se menciona a Andrés, se dice Andrés, el hermano de Simón Pedro. Pero él se conformaba con estar en segundo lugar. No descolló en nada, sino en un solo talento, como estudiamos: traer a otros a Jesús. Primero trajo a su hermano Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Luego trajo al muchachito que tenía los 5 panes y los 2 peces, y lo trajo a Jesús. Y también a los griegos que buscaban a Jesús en la Pascua justo antes de la muerte de Jesús, y los llevó a Jesús. Este era su gran talento, ser amigable y atraer otros a Cristo. Después de servir por algún tiempo en la iglesia en Jerusalén, Andrés no se vuelve a mencionar más en la Biblia. Es decir, estuvo en el aposento alto, estuvo cuando escogieron el reemplazo de Judas, estuvo en el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ayudó a bautizar a los 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés y a 5,000 más que se bautizaron unos días más tarde, pero de allí en adelante nada más se sabe de Andrés. Otra vez el historiador Eusebio, en su libro que lleva por título La historia de la iglesia, registra que Andrés predicó en Sitia, al norte del Mar Negro, es decir, por donde había estado el apóstol, ¿cuál fue el que dijimos que murió en Rusia? Ahora ya se me confundieron con tanto, pero me parece que era Felipe, ¿verdad? Sí, Felipe. Felipe que murió allá cerca del Mar Negro. Andrés, también predicó por esa zona y es el santo patrono de la iglesia ortodoxa griega, rusa, hasta el día de hoy. San Andrés es el santo patrono de lo que es la iglesia cristiana ortodoxa en Rusia, una iglesia que tiene muchos millones de adeptos. Según el libro Los Hechos de Andrés, el apóstol evangelizó en el Ponto, en Bitinia, en Tracia y en Grecia. El libro de los Hechos de Andrés termina con la conversión de Maximila, esposa del procónsul romano Egeas, quien, enfurecido al ver que su mujer se había convertido al cristianismo, ella se llamaba Maximila, por la predicación de Andrés, se vengó de Andrés mandando a ejecutarlo. Fue crucificado en una cruz transversal. Es decir, no boca abajo como Pedro, sino una cruz transversal, como una X.
los pies. Y por eso hasta el día de hoy esa se conoce como la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés. Cuadrada. Como una X. Se apoyaba sobre dos palos y hasta este día se conoce como la cruz de San Andrés. Seguimos con el apóstol más conocido. De este sí, si nos ponemos a hablar no terminamos hoy, pero voy a resumir un poquito, y es Simón Pedro, el hermano de Andrés. Simón Pedro, hijos de Zebedeo, su padre, trabajaban como pescadores en Capernaúm. Nacidos en Betsaida, la ciudad costera del mar de Galilea, pero se trasladaron a vivir al norte del mar de Galilea, a Capernaúm, y allí todavía hasta el día de hoy están las ruinas de la casa de la suegra de Pedro, donde Jesús sanó a su suegra. Por su carácter impulsivo, Pedro era impulsivo y voluble, era rápido para hablar y contestar, pero con mucho talento de líder. Se transformó en el vocero ipso facto del grupo de los 12. Es el apóstol más mencionado en los evangelios, de quien tenemos más información. Dice Elena de White sobre él en la página 753 del Deseado. Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo el impulso del momento. Él era el que ejemplifica lo que significa hablar sin pensar. Es decir, habla antes de pensar. Rápido respondía, rápido hablaba y después se arrepentía de lo que había dicho, pero ya lo había dicho. Dice ella, bajo el impulso del momento hablaba antes de su caída. Su caída fue cuando negó al Señor. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Ese era su carácter natural. Pero el Pedro convertido llegó a ser muy diferente. Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, vanidoso, sino sereno, dueño de sí mismo. Sabía dominar su mal genio y era dócil para ser enseñado. Podía entonces alimentar tanto a los corderos, como le dijo Jesús, alimenta a mis corderos, como a las ovejas del rebaño. Eso dice el Deseado, la página 753. Después de su gran sermón el día de Pentecostés, que fue el nacimiento de la iglesia, fue como resultado de ese sermón que predicó Pedro, se bautizaron 3,000 almas. El libro de Hechos relata su actuación en varias ciudades, además de Jerusalén. Fue a Samaria, Hechos 8:14, estuvo en Lida y Jope, Hechos capítulo 9, donde se relata la curación de Eneas, el cojo, y de la resurrección de Tabita, Dorcas. Todo eso por los milagros que hizo Pedro. En Cesarea estuvo también predicando, Hechos capítulo 10 a Cornelio y capítulo 11, y fue la conversión de ese centurión romano con toda su familia. Después de la ejecución de Santiago, el hermano de Juan, en Jerusalén por el rey Herodes, puso a Pedro en la cárcel, como ya leímos, con intenciones de enjuiciarlo y asesinarlo también. Pero si ustedes leen todo el capítulo 12 del libro de Hechos, van a descubrir que el Señor hizo un milagro muy grande. Tenía 4 guardias de soldados cuidándolo. Estaba encadenado a otro soldado y estaba en la cárcel de más adentro. Pero el Señor abrió los muros de la cárcel, 4 puertas atravesó, se cayeron las cadenas, los soldados no se despertaron, y todavía cuando llegó al aposento alto donde estaban reunidos en la casa los discípulos, pues no creían. Salió una muchacha a ver y miró por la puerta y volvió diciendo, es Pedro. Y la gente dijeron, será su espíritu si está en la calle.
Está en la cárcel, o quizás ya lo mató Herodes y que viene a avisarnos que ya lo mató el espíritu de él. Pero realmente era Pedro. Dios lo salvó en forma maravillosa y sus viajes misioneros los llevaron a lugares como Antioquía de Siria, eso está en Gálatas capítulo 2, y en Asia Menor, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, donde él les escribe a los hermanos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, y les manda saludos porque él los había convertido al cristianismo. Parece también haber visitado Corinto y también Grecia. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 12. Fue el consumado escritor de las 2 epístolas que llevan su nombre, Primera y Segunda de Pedro. Y el historiador Eusebio afirma que también fue el autor intelectual del Evangelio de Marcos. Marcos fue escrito por el que lleva su nombre, Marcos, pero Marcos no era uno de los 12. ¿Saben quién era Marcos? Era un jovencito que seguía a Jesús y a sus discípulos. Y cuando Jesús fue muerto, tenía tan solo 15 años de edad, Marcos. Y es él que cuando echaron mano a los seguidores de Cristo, lo agarraron a él también, y él venía envuelto en una sábana, y lo agarraron de la sábana. Esa historia está solo relatada en el Evangelio de Marcos, y quién más lo podía saber sino aquel que le pasó, ¿verdad? Porque nadie más lo cuenta. Dice que lo agarraron por la sábana, y él forcejeó y se soltó, y corrió desnudo en ropas menores por la calle, porque le arrancaron la sábana. Estaba durmiendo cuando vinieron a prender al Señor Jesús. Pero hablando de Pedro, Eusebio dice que Pedro fue porque Marcos llegó a ser el compañero de Pedro en sus viajes misioneros. Juan Marcos se le llama también, o Marcos, es el mismo. Y este Marcos que escribió el Evangelio, dicen que Pedro fue el que le contó todos los detalles de las historias, porque él era tan solo un jovencito cuando el ministerio de Cristo se desarrolló. ¿Cómo terminó la vida del apóstol Pedro? Una profecía del Señor Jesús lo indica. Aunque no está relatada su muerte en el Nuevo Testamento, sabemos cómo murió por la historia, pero también porque se cumplió lo que Jesús le dijo en San Juan en el capítulo 21. San Juan 21 dice el versículo 18. De cierto te digo, le dijo a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Extenderás tus manos. Y te vestirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dice el versículo 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Estaba hablando de su muerte, que extendería sus manos. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es decir, le hizo una segunda invitación. Porque la primera vez lo había llamado junto al mar de Galilea cuando era pescador. Pero como Pedro lo negó al Señor 3 veces y juró que no lo conocía, ahora Jesús le dio una nueva oportunidad y le dio la oportunidad de confesar su amor. 3 veces le preguntó, ¿Pedro, me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Y ya no dijo el Señor, te amo más que todos, porque había dicho, aunque todos te negaren, yo no te negaré, y fue el primero en negarlo, ¿verdad? Ahora ya no era ese mismo Pedro, había cambiado y dijo, Señor, tú conoces mi corazón, me conoces más que yo mismo, y tú sabes que de verdad te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. El versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese era Juan, el que está escribiendo el Evangelio, ¿verdad? Y cuando Pedro vio a Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Tú dices que a mí me van a extender las manos y me va a vestir otro y me va a llevar donde no quiero ir. ¿Y este qué? Y Jesús le dijo,
Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Preocúpate por ti, ¿verdad? Y claro, de ahí se corrió la voz de que Juan iba a estar vivo para la venida de Cristo, pero Cristo no dijo eso, solamente dijo, si quiero que Él esté vivo hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Es decir, sé fiel tú y no te preocupes por los demás. Termina el libro Hechos de los Apóstoles contando la muerte de Pedro. La providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio en Roma, donde el emperador Nerón le mandó prender en los días en que fue preso Pablo, más o menos por la misma época. Así los dos veteranos apóstoles, durante tantos años separados, porque uno trabajaba en un lado del mundo y el otro trabajaba en otro. Pedro era el apóstol a los judíos y Pablo era el apóstol a los gentiles. Pero ahora en su muerte se unieron, fueron enviados a la cárcel. Y los dos iban a dar su postrer testimonio por Cristo en la metrópoli del mundo y derramar su sangre como semilla para una copiosa cosecha de santos y mártires. A Pedro, por ser judío y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y a ser crucificado. A Pablo no, porque él era ciudadano romano. Entonces no permitía la ley romana que un ciudadano romano fuera crucificado. Eso se guardaba para los extranjeros y para la gente muy mala. Y Pedro pues era ciudadano judío, no ciudadano romano, y por lo tanto se condenó, o Nerón lo condenó a morir crucificado. Termina diciendo el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White, en perspectivas de esa espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de haber negado a Jesús en la hora de su prueba, sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien había negado. Como último favor, pidió a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. No quería morir como su Señor porque era demasiado honra para él. Mejor crucifíquenme cabeza abajo. La súplica, dice Elena de White, fue otorgada y de esa manera murió el gran apóstol Pedro. El próximo que nos toca repasar su vida es Judas Tadeo. Judas, este es el otro Judas, no el Judas el Iscariote, ¿verdad? Sino el otro Judas, conocido como Judas Tadeo. Tiene 3 nombres este apóstol. Se llama Judas, en hebreo Judá, Judas, y también Leveo, en hebreo. Parece que Judá le decían porque era de la tribu de Judá, al igual que el Señor Jesús, que era de la tribu de Judá. Pero su nombre hebreo era Leveo, y Leveo quiere decir hombre de corazón. Lev es corazón en hebreo, y Leveo, hombre de corazón. Y Tadeo en griego quiere decir exactamente lo mismo, de corazón, de gran corazón, es decir, hombre fiel, hombre constante. Este es el Judas que se mantuvo fiel, no el otro Judas que negó al Señor Jesús, que fue el traidor. Este Judas no lo negó, no lo traicionó, sino que fue perseverante hasta el fin. Por eso le llamamos el apóstol constante. Su pregunta a Jesús en la última cena está registrada en Juan 14:22. Le dijo Judas, dice Juan 14:22, no el Iscariote, es decir, el otro Judas. Le dijo Judas, no el Iscariote, no el traidor. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. Y esta pregunta de Judas le llevó a Jesús a responder sobre cómo permanecer unidos a él, como la vid está unida a los pámpanos, o los pámpanos a la vid.
toda la epístola que lleva su nombre, porque él también escribió la epístola de Judas, justo antes del Apocalipsis está en nuestra Biblia. Y toda esa epístola que lleva su nombre nos habla de defender la fe que una vez fue dada a los santos, de mantenernos fieles, constantes, firmes, de no apostatar. Y termina diciendo esa epístola: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y manteneros sin mancha delante de su gloria con grande alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Judas 24. Judas Tadeo, dice la historia, evangelizó en Persia, en Armenia y en Edesa. Fue crucificado también en Edesa en el año 72, 2 años después de la destrucción de Jerusalén. Y dice la historia que se mantuvo fiel y constante hasta el mismo final. Él cumplió la palabra del Señor Jesús: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, como lo hicieron todos los demás apóstoles. El próximo es Natanael, también conocido como Bartolomé. Bartolomé. El nombre Natanael quiere decir regalo de Dios. Y Bartolomé quiere decir hijo de Ptolomeo, el discípulo. Bartolomé es el discípulo contemplativo, el dado al estudio, a la meditación, el hombre de mucha fe. Natanael, dice Elena de White, en el Deseado, en la página 260, era hombre de naturaleza intensamente fervorosa, espiritual, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. Fue el primero, mucho antes de que Simón Pedro le dijera: tú eres el Hijo de Dios. Desde que conoció a Jesús, cuando Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y él lo reconoció al Señor Jesús y fue el primero en que lo confesó como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Juan 1:49. Dice Elena de White: en feliz contraste con la incredulidad de Felipe, se notaba la confianza infantil de Natanael. Era un hombre de fe ferviente, de convicciones firmes, de visión clara y decidida. Historias posteriores describen a Bartolomé predicando en Persia, en Armenia, y llegó hasta la India, donde llevó el Evangelio de Mateo en hebreo y lo tradujo al idioma de la India, al hindú. Hace unos 2 siglos atrás se encontró un pedazo del Evangelio de Mateo en hebreo en la India. No sabemos si fue el mismo que llevó Mateo o que llevó a Bartolomé, o una copia de ese, pero una porción del Evangelio de Mateo en el idioma hebreo se descubrió hace 200 años atrás en la India. Él tradujo el Evangelio de Mateo al idioma hindú, que existe hasta el día de hoy la traducción al hindú. Y la historia dice que fue golpeado cruelmente y luego crucificado por los furiosos hinduistas idólatras en la India. El próximo es Tomás. Tomás le hemos titulado, cuando estudiamos de él, el valiente pesimista, porque era muy negativo, pero era valiente. Su nombre en hebreo significa mellizo. Y también se le llama el Dídimo. Y Dídimo quiere decir mellizo. Eso está en Juan 11:16, en Juan 20 y en Juan 21. Y tiene el mismo significado. Aunque desconocemos quién era su hermano o hermana mellizo o melliza, ¿verdad? No nos dice la Biblia. La tradición dice que se llamaba Silvia, la hermana de él, pero no sabemos realmente.
pero era un hombre valiente, hasta dispuesto a ir a morir con Jesús. Allá en Juan 12, cuando Jesús dijo, vamos a Judea, dijo, los discípulos dijeron, Señor, no, ¿cómo vamos a ir a Jerusalén si ya te andaban matando la última vez y quieres que vayamos ahora? Y Mateo dijo, vamos, vamos. Él tenía valor, no le temía a la muerte. Pero era dubitoso y veía las cosas desde un punto de vista negativo. Cuando Jesús se les apareció a los 10 reunidos, Tomás no estaba. Y lo vieron. Pero luego le contaron a Tomás y Tomás dijo, si yo no veo sus manos y las marcas en sus pies, si no veo el lugar donde le atravesaron la lanza en su costado, no creeré. Es decir, Elena de White dice, era lento de corazón para creer. Luchaba con sus dudas, pero nunca tuvo, como dice Hebreos 3:2, un corazón malo de incredulidad. No es que se empeñaba en negar las cosas, no, era tardo para creer, pero cuando era convencido llegaba a ser el mayor de los creyentes. Cuando tenía las pruebas delante de él, era pronto para aceptar e iba aún más lejos, a estar dispuesto a confesar a Jesús, como fue cuando Jesús se le apareció y le dijo, ven Tomás, pon tu mano aquí. Ni siquiera lo tocó. Cuando lo vio, cayó de rodillas delante de él y dijo, Señor mío y Dios mío. Lo confesó como su Señor y como su Dios. Elena de White describe el carácter de Tomás como fiel, aunque tímido, dudoso y miedoso. Pero era fiel, era fiel. Tomás aparece en las 4 listas de los apóstoles, pero es su amigo y compañero de oficio en Galilea, Juan, el que lo menciona en su evangelio. Lo presenta dispuesto a ir a morir con Jesús en Judea, preguntando cómo podían conocer el camino para seguirlo y la bien conocida historia de su ausencia con los demás discípulos cuando Jesús se le apareció resucitado. Y su declaración, si no viere sus manos y sus pies y no metiere mi dedo en su costado, no creeré. Pero también su consecuente fe cuando Jesús se le apareció 8 días después y lo llamó por nombre y le dijo, Tomás, ven, pon tu dedo aquí. Juan también menciona que estaba con los otros 6 discípulos pescando cuando Jesús volvió a aparecérsele después de su resurrección junto al mar de Galilea. A Tomás sus viajes misioneros lo llevaron hacia el este. También fue a Partia, que es Persia hoy en día, pero llegó hasta Irak, a Babilonia. Y hasta la India, al igual que Bartolomé, habiendo suficientes evidencias históricas de su evangelización en este último país. Hay evidencias históricas de que Tomás evangelizó en la India. Excitando la ira de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza en Milapore, cerca de Madras, en la India, y tenemos la fecha exacta en que él murió, el 21 de diciembre del año 62. 21 de diciembre del 62. Por cierto, pues esa es la fecha del Santo Tomás, ¿verdad? Atravesado con una lanza. Su tumba se encuentra en ese lugar y hasta el día de hoy en el idioma hindú, ese lugar donde él fue enterrado se llama el Monte de Tomás. El Monte de Tomás en el idioma hindú. ¿Ok? El próximo apóstol, y ya casi llegamos, este es el número 11. ¿Ok? Simón, no Simón Pedro, porque ya hablamos de él, sino Simón el Celote, el otro Simón. Se le llama el cananista, pero no porque era de Canaán ni porque era de Caná de Galilea, sino que el nombre cananista, ya estudiamos, significa celoso, celoso. Pero no porque era celoso de su mujer, sino porque era celoso por la ley y por la defensa de Jerusalén. Los celotes, como también se les llama, era un partido político, ya lo mencionamos cuando hablamos del hermano de Leví Mateo, ¿verdad? Del otro Judas.
Y este era celote, y en la Biblia se le llama a Simón el celote. Mateo y Marcos lo llaman Simón el cananista, y Lucas, y Hechos de los Apóstoles, que escribió también Lucas, le llama Simón el celote. Aparte de su nombre, que aparece siempre al final de la lista de los apóstoles, el número 11, porque después de él sigue Judas Iscariote, o sea, es el 11 de toda la lista, en todas las listas. Su nombre, Caná, viene del hebreo, cananista, quiere decir celoso por la ley, estricto para guardar la ley, y este apelativo nos dice mucho de él. Los celotes eran un grupo de patriotas judíos que buscaban la independencia de Israel por medio de las armas, de la fuerza. Odiaban a los romanos y a todo aquel que se sometiera servilmente a los romanos. Odiaban a los que trabajaban para los romanos porque les llamaban vendepatria, los traidores. Cualquiera que entrase en trato o en arreglo con los romanos era digno de muerte. Tenemos una historia en el Nuevo Testamento de un celote que formó un grupo de personas en Galilea y mató, y luego lo mataron a él y a todos sus seguidores. Eso está registrado en el Evangelio de Lucas. ¿Se imaginan ustedes en el grupo de los 12 a un Leví Mateo de la tribu de Leví, cobrador de impuestos para los romanos y vendepatria, y a un Simón el celote en el mismo grupo? ¿Cómo estos dos pudieron coexistir juntos en el grupo de los apóstoles? Ya lo vimos. Solo Cristo pudo hacer este milagro, pues cuando el alma se entrega a Cristo y a su causa, el corazón es transformado. Alabado sea su nombre. Y Simón el celote, el celoso, se transformó en celoso por la causa de aquel a quien llegó a amar. La historia posterior de Simón el celote, porque no está mencionada en el libro de Hechos, pero sí en la historia de Eusebio, nos habla de los viajes misioneros de Simón el celote que lo llevaron de Jerusalén a Egipto y luego viajando y predicando por el norte de África. Es decir, todos los países del norte de África que tenían costas con el Mediterráneo, hasta llegar a Cartago, la ciudad más importante de África durante la época del Imperio Romano, Cartago. Y de allí se embarcó para cruzar el Mediterráneo y llegar a España, de donde cruzó a Gran Bretaña. Es decir, Simón el celote fue el que llevó el evangelio a los britones. Los britones son los ingleses, Inglaterra. En otro viaje lo encontramos con el apóstol Judas evangelizando en Siria, en Mesopotamia y llegando hasta Persia también. Este Simón el celote fue uno de los que más viajó de los apóstoles. Allí, en Persia, tras predicar el evangelio, fue martirizado junto con Judas Tadeo. Los dos murieron juntos. Judas fue alanceado, atravesado por una lanza, y Simón el celote fue aserrado con una sierra y lo cortaron hacia lo largo por la mitad, estando vivo. Fueron enterrados juntos para ser más adelante, en la época de Constantino, trasladados sus huesos, pero ya no se supo cuáles eran los huesos de Judas Tadeo, ni cuáles eran los huesos de Simón el celote, y los llevaron juntos, mezclados los huesos, a Roma, donde según la tradición católica están enterrados en la iglesia de todos los apóstoles. Una cosa es cierta, aquel revolucionario, celoso por la libertad judía, fue aún o igual o más celoso por la libertad de las almas del pecado a través del evangelio de Cristo Jesús, que había transformado su propia vida. Y él fue el ejemplo viviente de que en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Y el último de los apóstoles,
es Juan el amado, el apóstol Juan. De todos los apóstoles, el mayor ejemplo de transformación en su vida por medio de Cristo. Recuerden que junto con su hermano Santiago, Juan se llamaba el hijo del trueno por su carácter explosivo. Hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. De los 12 apóstoles, Juan era el más joven. Tenía 19 años cuando comenzó a seguir a Jesús y 21 años cuando Jesús murió. El más jovencito de los 12. Y por ser más joven, el más susceptible y más sensible a la influencia transformadora de la gracia de Cristo. Dice Elena de White en El Deseado, en la página 259, Juan era el espíritu más receptivo. No es que Jesús lo amaba más a él. Él era el más joven que los demás y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Recibía más el amor que Jesús le mostraba. Sin embargo, el libro Hechos de los Apóstoles, de la misma autora, Elena de White, dice: Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postrera experiencia. Tenía defectos graves. Y tan jovencito, ¿verdad? 19 años cuando comenzó a seguir a Jesús, pero tenía graves defectos de carácter. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honores, sino también impetuoso, resintiéndose por la menor injusticia. Tenía un terrible mal genio, dice ella, deseoso de venganza, espíritu de crítica. Todo eso se encontraba en el discípulo amado cuando comenzó a seguir a Jesús. Pero debajo de ese carácter, Jesús, el Maestro Divino, discernió un corazón ardiente, sincero y amante. Es decir, Jesús nos mira a ti y a mí y nos ve no por lo que somos ahora, sino por lo que podemos llegar a ser por la gracia de Cristo. Dice, Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba, la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. A diferencia de Judas, que también Jesús le dio la oportunidad, y también era ambicioso, y también, solo que Judas tiraba la piedra y escondía la mano. En cambio, Juan era explosivo, él decía todo lo que sentía y reventaba a quien reventase. Pero Judas tiraba la piedra y escondía la mano. Pero Judas no quiso aceptar la reprensión, mientras que Juan fue humilde y él aceptó la reprensión porque quería cambiar. Judas se creía demasiado y nunca quiso cambiar, se creía mejor que los demás. En la vida del apóstol Juan, dice Hechos de los Apóstoles, página 445, se ejemplifica la verdadera santificación. En el ejemplo de Juan aprendimos, ¿se acuerdan? Los 7 pasos para la transformación del carácter. Porque de él dimos 2 sermones. Primero, Juan, el hijo del trueno, y luego Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Y los 7 pasos para transformar el carácter, el primero es, Juan anhelaba fervientemente ser como Cristo. Segundo, reconocía sus defectos de carácter. Tercero, luchaba con ahínco por vencer sus defectos. Aceptaba la reprensión. Reconocía en donde estaba mal, se arrepentía de corazón, confesaba sus faltas y las abandonaba. Cuarto, contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo. Quinto, comunión con Cristo. Sexto, entrega diaria. Y séptimo, diariamente poniendo en práctica las enseñanzas y sirviendo a los demás tal como Jesús le enseñó. Termina diciendo la mensajera del Señor: semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan
es siempre el resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina lo transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a ser semejante a aquel a quien adora. Y termina diciendo la cita: Juan pudo hablar del amor del Padre como no lo pudo hacer ningún otro de los discípulos. Él es el que escribió: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él es el que escribió: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nadie más habló del amor como él. Reveló a sus semejantes lo que tenía en su propia alma, representando el carácter y los atributos de Dios en su propia vida. La gloria del Señor se expresaba en su semblante. La belleza de la santidad que le había transformado brillaba en su rostro con un resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo. Y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro. Qué bonito fuera que en nosotros nuestro único deseo fuera reflejar el carácter de Cristo. De los 12 apóstoles, fue el único que no murió de muerte violenta. Es decir, no fue asesinado por su fe. Pero no es que no lo trataron. Juan fue arrojado, según Elena de White y la historia, en una caldera de aceite hirviendo por orden del emperador Domiciano. Pero Dios le preservó la vida. Y algunos que presenciaron el milagro se convirtieron. La furia del emperador Domiciano no tuvo límites cuando le dijeron que no había muerto en la caldera de aceite hirviendo. Y lo desterró a la cárcel de Patmos, en una isla rocosa en el mar Egeo, pero aún allí pudo testificar del amor de Dios y ganó conversos entre los presos para el evangelio. Ni aún en la cárcel pudo impedir la comunicación de Cristo con su amado apóstol allí en Patmos. Jesús se le apareció y le reveló las más sublimes verdades jamás reveladas. El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, lo escribió en la isla de Patmos. Después de su liberación, cuando tenía más de 90 años, vino un nuevo emperador que soltó a los prisioneros políticos y así Juan volvió a Éfeso. Nerva fue el emperador que le dio la libertad. Y Juan pasó sus últimos años en Éfeso, donde terminó su servicio al Señor. Casi 100 años de edad, murió a los 99 años. Dice la mensajera del Señor: en todas las épocas, Satanás ha perseguido al pueblo de Dios, torturó a sus hijos y los entregó a la muerte. Pero en su muerte llegaron a ser vencedores. Testificaron del poder de uno que es más fuerte que Satanás. Hombres perversos pueden torturar y matar el cuerpo, pero no pueden destruir la vida que está escondida con Cristo en Dios. Pueden encerrar a hombres y mujeres dentro de las paredes de un calabozo, pero no pueden amarrar el espíritu. En medio de la prueba y la persecución, la gloria del carácter de Dios se revela en sus escogidos. Los creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la escuela del Señor. En la tierra andan por caminos angostos, son purificados en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo en medio de penosos conflictos, soportan la abnegación y experimentan amargos chascos, pero así aprenden lo que es la culpa y miseria del pecado
y llegan a mirarlo con aborrecimiento. Al ser participante de los sufrimientos de Cristo, pueden ver la gloria más allá de las tinieblas. Y dirán, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada cuando el Señor venga. Romanos 8, versículo 18. Con eso terminamos la historia no escrita en el Nuevo Testamento de la vida de los apóstoles. Ya dimos el tema de Matías, el que tomó el lugar de Judas Iscariote, y en esta tarde vamos a ver algunas cosas mucho más interesantes de la vida de los 12 apóstoles, porque los vamos a colocar a cada uno con la piedra preciosa que le fue asignada a cada uno de los 12 apóstoles. Muchas personas no saben esto, pero la mensajera del Señor dice que las 12 piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral son 12 piedras preciosas distintas, desde el diamante hasta el zarconio, desde la A hasta la Z. 12 piedras preciosas aquí en el pectoral corresponden a los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Y si terminamos con el versículo de Apocalipsis 21, que va a ser nuestra lectura bíblica del tema de esta tarde, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Versículo 10 en adelante. Él me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al oriente 3 puertas. Las 12 tribus. Interesante, porque cuando acampaban en el tabernáculo, estaban acampados por tribus, al norte, al sur, al este y al oeste, 3 tribus en cada uno de los lugares, y por eso hay 3 puertas en cada lado de la Nueva Jerusalén. Por una de esas puertas voy a entrar yo y por otra vas a entrar tú. Pero cada uno va a entrar en la puerta que le corresponde. Y usted dice, ¿y cómo voy a saber por cuál puerta? Tiene que ver con el carácter, lo que hayamos vencido en esta vida. Versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre los cimientos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que en las puertas, los 12 nombres de las 12 tribus o de los hijos de Jacob. Y en los cimientos, los 12 nombres de los apóstoles. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio. Y los cimientos del muro, versículo 19, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. El segundo, zafiro. Miren, los da en orden. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El 10º, crisopraso. El 11º, jacinto. Y el 12º, amatisa. Ahora, ¿por qué el Señor, a través del apóstol Juan, se tomó el tiempo de mencionar cada una de las piedras preciosas? ¿Saben ustedes que estas 12 piedras preciosas
corresponden a las 12 piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote. Son las mismas. Pero en el pectoral de Cristo, que es el sumo sacerdote, lleva los nombres de nosotros, de sus hijos, representados en la tribu a la cual pertenecemos. Y Él nos conoce y Él sabe de qué tribu somos. Porque ¿saben ustedes que las 12 tribus representan los 12 caracteres? Los psicólogos sociales dicen que hay 4 temperamentos: el colérico, el flemático, ¿cuáles son los otros? El sanguíneo y el... ¿Me falta uno? Flemático, colérico, sanguíneo. No, ya dije flemático, colérico, sanguíneo. Bueno, eso dicen los psicólogos. Los psicólogos. Pero según la palabra de Dios, son 12 los caracteres. 12. Y están representados en las 12 tribus y en los 12 apóstoles. Y esta tarde no solamente vamos a hablar de las piedras preciosas y del carácter que corresponde a cada una de esas piedras, pero también les voy a entregar algo que yo preparé. Es un cuadernillo de muchas hojas a colores, donde vienen las piedras preciosas a colores, donde viene la vestimenta del sumo sacerdote, donde viene a qué apóstol le toca cada piedra y a qué hijo de Jacob, a qué tribu, y cuál hijo de Jacob corresponde a cuál apóstol en su carácter. Y les voy a revelar por qué Dios escogió a Matías, porque el carácter de Matías se parecía al carácter de uno de los 12 hijos de Jacob. Era del mismo tipo de carácter y aunque no lo crean, era del mismo tipo de carácter de Judas. Solo que a través de Matías se demuestra que los Judas no están condenados a perderse si le permiten a Jesús cambiar su carácter. Porque Judas no quiso, pero Matías sí quiso y fue transformado. Entonces vamos a descubrir eso esta tarde. No se lo pierdan. Tengo suficientes libritos que les voy a dar a colores gratuitamente a los que se queden para esta tarde al sermón. Pero no lo pueden conseguir si no se quedan por la tarde. Tienen que estar aquí para que les demos su librito a colores. Y se llama Las 12 piedras de Dios. Y reflejan las 12 piedras el carácter de Cristo y el carácter del Padre. Y por eso los 144,000 vamos a ser sellados por tribus. Eso está en Apocalipsis 7, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Y cada una de esas tribus corresponde a uno de los 12 apóstoles. No es casualidad que Dios escogió 12 patriarcas para fundar la iglesia del Antiguo Testamento y 12 apóstoles para fundar la iglesia del Nuevo Testamento. No es casualidad que hay 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, pero también hay 12 puertas de perla, pero cada puerta lleva el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. ¿A cuál de ellos perteneces tú? ¿Por cuál puerta vas a entrar? Los 144,000 se van a formar fuera de la ciudad, sobre el mar de cristal, porque frente a la ciudad de Dios hay un mar que parece de cristal por lo mucho que refulge. Y sobre ese mar de cristal se van a formar para la coronación de Cristo los 144,000 en un cuadrado perfecto. 36,000, 12,000, 12,000 y 12,000 a un lado. 12,000, 12,000 y 12,000 al otro. Al norte, al sur, al este y al oeste. Y detrás de cada uno de esos 12,000, que son las primicias que van al frente, van a estar todos los demás redimidos de todas las edades, según el carácter que ellos desarrollaron
para gloria de Cristo. No todos somos iguales. Todos tenemos temperamentos distintos, caracteres distintos, pero por la gracia de Cristo podemos ser vencedores. Si quieres descubrir a cuál de esas tribus o a cuál de los apóstoles te representa a ti, no te pierdas el tema de esta tarde. Va a ser el último de nuestra serie de los 12 apóstoles. La semana que viene vamos a comenzar una nueva serie, pero no la vamos a dar toda aquí, escuchen bien. Voy a dar el sermón el sábado que viene de los 144,000 sellados. Y vamos a ver las tribus y las características de las tribus el sábado próximo. Y luego, el resto de la semana, todos los días por el canal de televisión, como hicimos con los 12 apóstoles, se va a dar la serie completita de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, sus caracteres y cómo ellos vencieron. Y cada apóstol corresponde a uno de los 12 hijos de Jacob. Eso lo vamos a ver esta tarde. Bien, hemos visto hoy que Jesús tiene poder para transformarnos. No importa cómo seamos, Jesús puede cambiarnos. Nos puede dar un nuevo corazón. Nos puede hacer nuevas criaturas. Pero para eso tenemos que dar el paso de hacer la entrega al Señor Jesús. Y si nosotros no tomamos esa decisión, nadie más la puede tomar por nosotros. Y para ser salvos y estar en el camino de la transformación, tienes que dar el primer paso, hacer tu entrega, hacer tu pacto de salvación con Cristo. Decir, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, te reconozco, quiero ser tu hijo, quiero que tú me cambies. Quiero que tú me transformes. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere está condenado. Así que en esta hora voy a hacer la invitación, si hay alguno que me está escuchando a través del canal o alguno que está presente aquí en esta hora que aún no ha tomado el paso más importante de toda su vida. Es más, la razón por la cual nació en este mundo. Y es conocer a Cristo, la salvación, entregarse a Él. Y si hay alguien que aún no ha tomado ese paso de sellar su salvación con el pacto que hace con el Señor Jesús de salvación, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que el Señor Jesús te está llamando. Quisiera preguntar, ¿hay alguien que nunca ha sido bautizado, pero que sabe que el Señor lo está llamando para ser parte de sus hijos escogidos? ¿Hay alguien aquí presente? ¿Quisieras levantar tu mano allí donde estás? Yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Hay alguno? Allá. El Señor te bendiga a ti, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No te dé pena levantar tu mano. Quiero orar por ti en esta hora. Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Levanta tu mano allí donde estás. Quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero no le enseñaron que los 10 mandamientos están vigentes y que el sábado es el día del Señor. No le enseñaron a seguir la Biblia al pie de la letra y que Dios ha dado para su iglesia el don profético. Quizás hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo estoy conociendo esta verdad y quiero seguir a Jesús de todo corazón. Tenemos aquí a alguien que viene de otra iglesia. Quiero orar por esa persona. ¿Quieres levantar tu mano? Quizás allá en el balcón o aquí en alguna parte o por el canal de televisión o por las redes sociales. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios por esto. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga a ti. ¿Algún otro que viene de alguna otra iglesia? Sí, amén. El Señor te bendiga. Bendito sea el nombre de Cristo. Qué bonito es ver estas manos. Nos sentimos honrados con su presencia aquí, porque ustedes han venido a adorar con nosotros el día de hoy. Quizás hay alguien que fue bautizado ya, pero por cosas que ni vale la pena recordar. Se enfriaron, se apartaron, quizás un tropiezo que alguien les puso, una zancadilla que el diablo les metió. Y hoy en día sienten que no tienen esa relación que una vez tuvieron con el Señor. Y quieren decirle, Señor, así como Pedro, que te negó, pero tú le diste una nueva oportunidad y le dijiste, sígueme. Y él volvió a ser tu apóstol después que había cuiteado.
después de que se había retirado y se había vuelto a pescar como antes, tú lo llamaste otra vez. Quizás hay alguien aquí, a quien el Señor Jesús está llamando otra vez, porque le ama de todo corazón y quiere darte la oportunidad que esta vez vas a mostrar tu amor por Cristo. No te va a tomar en cuenta tus errores pasados, te va a dar una nueva oportunidad de hoy en adelante. Hay alguien que tiene el valor de decir: yo soy esa ovejita que me salí del redil, yo soy ese Pedro que negué al Señor Jesús, pero yo quiero aprovechar esa nueva oportunidad. ¿Hay alguien que tiene el valor de levantar su mano? Yo quiero orar por esa persona. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Donde quiera que estés, si me estás viendo a través del canal o de las redes sociales, ahí donde estás, dile: Señor, yo reconozco mis errores. No quiero ser como Judas, que endureció su corazón. Quiero ser como Juan, que aunque tenía muchos defectos, era humilde y reconocía sus defectos y se apartaba de ellos. ¿Alguien más? Vamos entonces a ponernos en pie. Voy a invitar a todos aquellos que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante para orar especialmente por ustedes. Vengan por favor hasta aquí y vamos a orar al Señor que Él haga ese milagro de transformarlos para la gloria de Cristo Jesús. Acérquense, vengan aquí, hermanos. Para aquellos que me ven a través de la pantalla, también donde ustedes estén, vamos a orar por ustedes, los vamos a incluir en esta oración. Cada uno de ustedes son preciosos. ¿Saben cómo están descritos ustedes? Como piedras preciosas para el Señor. Cada uno de ustedes con sus caracteres y aún con nuestros defectos, el Señor nos va a hacer brillar. ¿Por qué el Señor escogió piedras preciosas? Porque se consiguen al bruto como el diamante. Y tienen que ser pulidos, tienen que ser cortados, darle sus ángulos para que reflejen la luz del sol de Cristo y así brillen para el Señor. Y no importa cuáles son nuestros defectos de carácter, el Señor nos va a pulir para que un día podamos brillar por toda la eternidad en la corona de Cristo. Vamos entonces a arrodillarnos para orar por cada uno de ustedes. Amante Padre y Dios nuestro, aquí estamos de rodillas postrados delante de ti. Tú conoces nuestro entrar, nuestro salir. Tú conoces nuestro carácter, nuestro temperamento, porque tú nos hiciste. No nos hiciste con defectos, sino con la capacidad de poder llegar a brillar para ti, pero el contacto con este mundo, la contaminación con las cosas de esta vida y aún la herencia que traemos de nuestros padres nos han dañado. Y necesitamos ser pulidos por el gran refinador de piedras preciosas, Cristo Jesús. Aquí delante hay un grupo de hijos tuyos muy amados. Tú los trajiste de distintos caminos, pero aquí están. Y también a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través del canal, hay personas que en este momento te están diciendo: yo necesito ese cambio, yo necesito esa transformación, yo quiero que el Señor Jesús me tome y me pula para gloria y honra de su nombre. Yo quiero brillar en la corona de Cristo por toda la eternidad. Yo quiero salvarme y quiero que mi familia se salve. Señor, toma estas almas, escribe sus nombres sobre esas piedras que llevas en tu pecho, sobre tu corazón. Y no nos dejes apartarnos de ti. Moldéanos, que muy pronto estas almas puedan pasar por el milagro del nuevo nacimiento, recibiendo el Espíritu Santo, y así, de gloria en gloria, como por el Espíritu, ser transformados a la imagen de aquel a quien escogemos amar, servir, obedecer y adorar. Danos tu bendición en el resto de este tu santo sábado y permite, Señor, que otras almas que aún no han escuchado de ti sepan que hay un Señor que tiene poder para transformar, para cambiar totalmente nuestra vida y para hacernos brillar por toda la eternidad. Despídenos con tu bendición.
Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.